Su silencio tras su vídeo viral desencadenó un caso federal. Lo llamó Lecciones de paternidad para mi ex, una obra maestra de 9 minutos, grabada en el patio trasero, cargada de agresión pasiva y editada para parecer una charla TED filmada entre los muebles de jardín y un columpio. Comenzaba con su voz, melosa y calculada, mientras miraba a la cámara y decía: este es para los verdaderos padres, los que no solo existen en la casa como un mueble más, sino que de verdad están presentes. Luego se giró para sonreírle al anciano sentado a su lado en la silla de jardín. Él se rió cálidamente y estiró la mano para revolverle el pelo a nuestro hijo. Mi hijo se rió. El único sonido real y sin guión en todo el vídeo. Ese hombre no era su padre. Tampoco el mío. Era el padre de su exnovio, Richard, a quien yo no había visto en años, y quien no tenía ninguna razón, ni legal ni moral, para estar cerca de mi hijo. Pero allí estaba, bebiendo limonada, asintiendo como un sabio en algún programa de entrevistas de bajo presupuesto, mientras mi esposa gesticulaba hacia él como una bailarina de coro en un sermón de iglesia. Verán, dijo ella, apoyando la mano en la rodilla de él como si fuera un trofeo que había desempolvado del ático. Este hombre le enseñó a su hijo lo que realmente significa ser un padre. Está en las pequeñas cosas. En la forma en que haces que tu presencia importe, no solo en flotar en el fondo como un fantasma durante la cena. Entra la suave música acústica de fondo. Entra la toma en cámara lenta de ella y el anciano ayudando a mi hijo a construir una pajarera. Una pajarera que yo había precortado y dejado en la mesa de trabajo 3 días antes. Por cierto, alcanzó 1.1 millones de vistas en menos de 2 días. Las mujeres en los comentarios lo llamaron valiente, honesto, una llamada de atención para los maridos perezosos. Algunas dijeron que lloraron. Una dijo que se lo mostró a su propio esposo como una advertencia. Lo vi una vez. Sin repetirlo, sin leer comentarios. Dejé el vídeo, pausado en el fotograma donde ella se reía y se estiraba para quitarle una mota de polvo imaginaria de la camisa al anciano. Mi vaso de agua todavía estaba medio lleno sobre la encimera cuando me levanté. No lo arrojé, no golpeé nada, simplemente puse mi teléfono boca abajo y salí. ¿Alguna vez has sentido la traición? No como un dolor agudo, sino como un frío sordo que se expande, como si alguien abriera un congelador dentro de tu pecho y se olvidara de cerrarlo. Así es como se sintió. Y no fue solo la humillación pública. Fue la actuación de todo ello. Las líneas ensayadas, los ángulos, la iluminación premeditada. Había pasado horas elaborando esto, probablemente semanas. Y en algún momento de ese proceso, ni una sola vez se detuvo a pensar: quizás no debería usar como arma el estilo de crianza silencioso de mi esposo frente a 1 millón de extraños, usando al padre de otro hombre. La mayoría de ustedes probablemente estén escuchando ahora mismo y pensando: ¿qué clase de hombre simplemente ve eso y se queda callado? Créanme, me he preguntado lo mismo. Pero la verdad es que el silencio no siempre es rendición. A veces es el sonido que hace una trampa antes de cerrarse de golpe. Por cierto, si sigues escuchando y no te has suscrito, este es el tipo de historia que contamos aquí. Del tipo que golpea lento y luego detona. Más del 90% de nuestros oyentes nunca presionan ese botón. Y significa el mundo para nuestro equipo cuando lo haces. Nos dice que sigamos adelante. Así que anímate. Es gratis y ayuda mucho más de lo que crees. En fin, volviendo a su vídeo. No dije ni una palabra cuando ella lo reprodujo con orgullo en nuestra televisión esa noche. Se sentó allí con su copa de vino, el labio curvado en autosatisfacción, los ojos moviéndose entre la pantalla y mi reacción. No le di nada, solo levanté una ceja y dije: interesante elección de invitados. Ella se rió, se echó el pelo hacia atrás. No estás enojado, ¿verdad? Digo, es solo contenido. No se trata de ti. Luego se inclinó y añadió: además, tal vez si tuvieras un poco más de iniciativa por aquí, no necesitaría traer estrellas invitadas. ¡Qué linda! Subió un segundo vídeo 2 días después, eliminó algunas de las leyendas originales y las reemplazó por otras más sarcásticas. Una toma mía sentado en silencio en el fondo durante el cumpleaños de nuestro hijo, recortada y etiquetada como fantasma con el texto: estuvo allí. Técnicamente. Esta vez ni siquiera me avisó. Me enteré a través de su hermana, que me envió el enlace y una fila de emojis riendo. No vi ese.
Simplemente empaqué una pequeña maleta a la mañana siguiente, dejé a nuestro hijo en la escuela y no volví. Ni para el desayuno. Ni para sus mensajes de texto dramáticos. Ni para el único mensaje de voz donde decía, vale, ¿de verdad estás molesto? ¿En serio, madura? Pensaba que esto seguía siendo un juego, una pelea de bofetadas frente a una audiencia. Pero la audiencia estaba a punto de cambiar, porque había algo que ella no sabía sobre su pequeño coprotagonista. Algo que yo había aprendido hacía 6 años durante una extraña conversación en una ferretería que nunca pensé que volvería a importar, hasta ahora. El silencio no la asustó. No al principio. Dejé de hablar en casa. Sin discusiones, sin anuncios de guerra fría, sin salidas dramáticas, solo ausencia. Emocional, verbal, física, del tipo que no toca a las puertas ni deja notas. Me sentaba frente a ella en la cena, asentía cuando era necesario, masticaba lentamente, la escuchaba hablar sobre estadísticas de interacción como si estuviera analizando política exterior. A ella le gustaban los números. La hacían sentir inteligente, importante, en control. Cariño, alcanzamos un 3% de interacción en Alemania, dijo una noche entre sorbos de Malbec. ¿Puedes creerlo? ¿Alemania? Parpadeé, no dije nada. Siguió masticando. Cuando finalmente rompió el silencio con una sonrisa de suficiencia y una inclinación de cabeza. Entonces, ¿ningún comentario sobre tu cameo en la segunda parte? Levanté la vista, me encogí de hombros y murmuré, interesante elección de invitados. Sus ojos se entrecerraron por un instante. Luego la máscara volvió a su lugar. Dios, eres tan dramático, dijo, poniendo los ojos en blanco como un personaje de comedia. No es para tanto. Es solo sátira. Desarrolla una piel más gruesa o un sentido del humor, o ambos. Se rió para sí misma, una carcajada seca y sin humor mientras tecleaba en su teléfono, probablemente respondiendo a otra docena de extraños que la llamaban cruda, valiente o una reina. Luego publicó más. Por supuesto que lo hizo. Un segundo vídeo salió el miércoles. Tomas falsas, lo llamó. La leyenda, estuvo allí. Persona encogiéndose de hombros. Era un montaje de tomas descartadas. Nuestro hijo tropezando con un balón de fútbol. El anciano riendo demasiado fuerte por algo fuera de cámara. Mi esposa espantando un mosquito y gritando corten. Pero lo que realmente destacaba eran las inserciones editadas que añadió entre las tomas de reacción mías, sacadas de vídeos caseros y grabaciones de cumpleaños, superpuestas con audio de archivo de grillos y silencios incómodos. No necesité ver el vídeo completo para entender lo que estaba haciendo. Quería una caricatura, un villano, un hombre de paja al que pudiera prenderle fuego para generar contenido mientras la gente la aclamaba por reclamar su voz. El jueves por la mañana, me desperté antes de la alarma. Preparé el desayuno para nuestro hijo. Tostadas, rodajas de plátano, mantequilla de maní, sin corteza. Le gustaba que las esquinas estuvieran cortadas en diagonal, como cohetes. Ella todavía dormía cuando nos fuimos. Besé su cabeza en la puerta de la escuela, lo saludé con la mano mientras corría adentro y luego pasé de largo el coche. No volví. Sin mensajes de texto, sin migas de pan de GPS. Había desactivado el seguimiento de ubicación 2 noches antes mientras ella estaba ocupada en su aplicación de edición. Su nombre apareció en mi teléfono una docena de veces antes del mediodía. Al principio de forma juguetona, luego acusadora, después exigente. ¿Dónde estás? ¿Estás enfurruñado, ¿En serio, vas a desaparecerle a tu propia familia por una broma? No era una broma, pero la dejé creer eso. La dejé tejer su propia historia como siempre hacía. Una en la que yo era el hombre niño taciturno que no podía soportar un poco de crítica pública. Su narrativa favorita. Al atardecer, cambió de táctica. Vale, ya has dejado claro tu punto. Vuelve a casa. Pero yo no estaba dejando claro ningún punto. Estaba construyendo distancia. La suficiente para que la gente empezara a notar los huecos, la presencia ausente, el vacío. Esa noche publicó una selfie. Solo ella y nuestro hijo sentados en el mismo banco del patio trasero. Sin leyenda, solo un emoji de corazón, pero las sonrisas no coincidían.
La de él parecía confundida. La de ella, forzada. Los comentarios llegaron lentamente al principio. ¿Dónde está papá? No hay cameo esta vez. Y luego uno que me hizo detenerme. ¿Por qué el niño parece que está intentando sonreír para salvar su vida? Ese comentario no duró mucho. Lo borró. El viernes, me envió un mensaje: ¿podemos hablar, por favor? Pero nunca usó la palabra perdón. En lugar de eso, redobló la apuesta. Al día siguiente publicó una historia, un vídeo sobreexpuesto con una cámara temblorosa y lágrimas falsas. Solo quiero criar a mi hijo en paz, dijo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, incluso cuando se burlan de mí. Incluso cuando me ignoran. Burlada. Ignorada. Era asombroso lo rápido que podía reformularse a sí misma como la víctima de lo mismo que ella había orquestado. Como un mago que convierte cuchillos en flores. Pero todavía no se había dado cuenta de algo muy básico. Yo no era quien había traído la tormenta. Fue ella. La filmó, la marcó, la monetizó. Todo lo que yo había hecho era dar un paso atrás y dejar que siguiera su curso. Hasta entonces, su versión siempre había sido la más ruidosa. Pero ahora que yo me había ido, visiblemente, físicamente ausente, la gente empezó a notarlo. Unos pocos amigos me enviaron mensajes. Un colega me mandó un mensaje: vi el vídeo. ¿Estás bien, amigo? No respondí. Todavía no. Porque no me estaba escondiendo. Estaba observando. Y cuanto menos decía, más ruido hacía ella tratando de llenar el silencio. Cuanto más frenéticas eran sus ediciones, más largas las leyendas, más apretaba su control sobre la narrativa. Pensaba que estaba enfurruñado. Solo otro hombre débil cuyo orgullo había sido herido. No tenía idea de que cada segundo que yo estaba ausente estaba afilando algo en el fondo. No rabia, no venganza, solo claridad. Y algo más que ella no vio venir. 3 días sin una palabra y todavía no había entrado en pánico. No de verdad. Había empezado a referirse a mi desaparición como un berrinche masculino. Ese fue el término que usó cuando su hermana le preguntó dónde estaba durante su llamada. Solo está haciendo su numerito de taciturno para controlar la narrativa. Ya sabes lo sensible que se pone. Su hermana, una facilitadora profesional, se rió y dijo algo sobre darle espacio para que lo escribiera en su diario. Mientras tanto, mi teléfono permaneció apagado. No en silencio. Apagado. La última señal que envió fue desde el estacionamiento de la escuela de nuestro hijo. Ella asumió que me había ido a quedar con un amigo, quizás había reservado un Airbnb barato para enfurruñarme y ensayar algún monólogo dramático de reingreso, pero entonces las tarjetas de crédito se congelaron. No rechazadas, no al límite, congeladas. Su primera suposición: oh, genial. Otro berrinche financiero. Asumió que estaba tratando de castigarla, lo cual era hilarante considerando que ella había hecho un espectáculo global de mi ausencia en la vida de nuestro hijo y lo llamó contenido. Pero no, no había ningún berrinche. La cuenta conjunta estaba intacta. Era la personal, la de los pagos mensuales de su software de edición y su equipo de cámara. La vinculada al PayPal que usaba para las propinas de YouTube. Rechazada. No me envió un mensaje. No preguntó. En su lugar, se desahogó con sus seguidores. Una nueva publicación hecha tarde en la noche la mostraba a ella y a nuestro hijo con pijamas a juego. La leyenda decía: todavía aquí. Todavía presente incluso cuando otros se apagan. Energía de mamá soltera, hazlo. Obtuvo 4,700 me gusta en 1 hora. Validación, aplausos, algunos emojis de fuego de hombres sedientos que claramente no habían visto el vídeo original con suficiente atención. Luego vino el cambio. A la mañana siguiente, su hermana llamó, no para chismear, no para facilitar, sino para preguntar: ¿has leído los nuevos comentarios? No lo había hecho. Abrió la publicación original, la del anciano, la pajarera, la limonada, y se desplazó. Comenzó sutilmente, con algunos comentarios crípticos. ¿Soy solo yo o ese es quien creo que es? Luego: vale, pero en serio, ¿sabe ella quién es ese tipo? Y finalmente, alguien etiquetó a la agencia.
No tiene ni idea. Ella frunció el ceño, hizo clic en algunos perfiles. La mayoría eran anónimos, sin amigos en común, pero tenían ese tono seco y clínico que no gritaba trolls de internet o fanáticos. Más bien como profesionales viendo un desastre de tren en cámara lenta. Revisó su bandeja de entrada. 5 mensajes nuevos de personas a las que no seguía. 2 eran solo enlaces. Uno decía, necesitas quitar esto antes de que alguien más lo haga. Todavía no lo entendía. Asumió que era la cultura de la cancelación, indignación equivocada, una campaña coordinada de trolls. Así que grabó un reel de 15 segundos de sí misma con una ceja levantada y una falsa confusión. Aparentemente, ya no se puede elogiar la paternidad sin que un montón de hombres salgan de sus cuevas llorando, la agencia esto, la agencia aquello. Más risas, más aplausos. Pero la sección de comentarios seguía cambiando. Una publicación decía, totalmente en serio. ¿Siquiera conoces la historia aquí? Otra, o no, esto no va a terminar bien. Y entonces alguien soltó un nombre. Un nombre real, no el que usaba el padre de su ex. El otro, el que yo no había oído en años, el que me susurraron en una ferretería a 2 metros del triciclo de mi hijo, por el propio hombre. No fue una confesión. Fue una advertencia. Una que solo había dado porque vio algo en mi cara esa noche. Algo que reconoció. Ella no lo reconoció. Ni entonces. Ni ahora, pero Internet sí, porque uno de los comentaristas enlazó un viejo boceto judicial. Estaba borroso, escaneado de un recorte de periódico enterrado tras muros de pago, pero el parecido estaba ahí. Podías hacer coincidir la pendiente de la nariz, el ángulo de la barbilla, las orejas. Era mayor ahora, claro, pero no irreconocible. Y una vez que esa imagen salió, el tono cambió por completo. Ahora no era chisme, era análisis, hilos, especulación. Alguien subió un desglose fotograma por fotograma de su vídeo, resaltó el momento en que él se ríe y dice algo sobre ser invisible toda tu vida hasta que de repente no lo eres. El vídeo se detuvo ahí, con zoom. Luego, alguien más publicó una cita de una transcripción de un juicio de 2007. Las mismas palabras, las palabras del anciano, palabra por palabra. Fue entonces cuando el pánico comenzó a filtrarse. Intentó controlarlo, por supuesto. Borró algunos comentarios, volvió a publicar un vídeo antiguo de ella y nuestro hijo en el zoológico, cualquier cosa para ahogarlo. Pero no funcionó, porque ahora la gente no solo la miraba a ella, lo miraban a él. Y con toda su genialidad de edición, se había asegurado de que la cámara lo encuadrara perfectamente. Centrado, iluminado, sonriendo. Y ahora la pregunta no era, ¿dónde está tu esposo? Era, ¿por qué está ese hombre con tu hijo? Y debajo de eso, algo más frío. ¿Qué estás ocultando? El teléfono sonó a las 6:12 de la mañana, número privado. Casi no contesta. Asumió que era una de esas robollamadas de programas urgentes de condonación de préstamos estudiantiles. Pero algo en su instinto la llevó a deslizar el pulgar hacia el botón verde. Quizás fue el silencio de la casa. El tipo de silencio que parece estar esperando a que hagas algo antes de convertirse en ruido de nuevo. Hola. ¿Todavía tienes el vídeo publicado? La voz era aguda. Ya sin aliento. Ella parpadeó. Tengo muchos vídeos. ¿Puedes? El que tiene a tu hijo y al invitado. Vaya. Buenos días a ti también. Está publicado, ¿verdad? ¿Por qué no lo estaría? Se ajustó la bata, caminó hacia el refrigerador con el teléfono encajado entre la oreja y el hombro. Es uno de mis vídeos con mejor rendimiento. Casi llegamos al 1,5 millones de. Tienes que quitarlo. Inmediatamente. Se detuvo. La puerta del refrigerador permaneció cerrada. Disculpe, dijo. Quítalo. Ahora. No me importa cuántos, me gusta, tenga. Ella soltó una risa amarga y fuerte. Vale, ¿estás drogado? Soy dueña del contenido. Yo lo creé. Aclaré los rostros de todos. No viola ningún término de la plataforma. No es mi primer rodeo con trolls o tus crisis nerviosas. Hubo una pausa,
y luego la voz de su abogado, hizo algo que nunca había oído antes. Se quebró. ¿Tienes idea de quién es el padre que está en ese vídeo con tu hijo? Eso la detuvo. El de mi ex, dijo, más despacio esta vez. Es solo Richard. Lo conociste en la barbacoa. Es inofensivo. Al viejo le gusta contar historias. A los niños les encanta. Mi hijo lo adora. ¿Cuál demonios es tu problema? Un instante de silencio. Luego, ese hombre fue puesto bajo protección federal de testigos hace 17 años. Su nombre no es Richard. Su nombre fue cambiado. Su identidad fue sellada. Y ahora es tendencia en TikTok por tu culpa. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en meses, quizás años, se quedó completamente sin palabras. No, dijo en voz baja, caminando hacia atrás hasta que chocó con la encimera. No, eso es. No, no puede ser cierto. He conocido a su familia. Su hijo fue mi novio durante 2 años. Entonces tu exnovio nunca te dijo la verdad. O él tampoco lo sabía. O mintió. No importa. Lo que importa es esto, ese hombre testificó en un caso federal de crimen organizado. Ayudó a derribar 3 organizaciones violentas y se ocultó. Fue eliminado del registro público y se le dio una nueva vida. Y tú lo filmaste en un plano general y lo subiste a todas las plataformas con tu hijo sentado en su regazo. Se sentó lentamente, el teléfono todavía presionado contra su oreja. Dios santo. Sí, susurró su abogado. Dios santo. Intentó pensar, pero nada conectaba. No tenía sentido. Richard siempre había sido amable. Callado. Hacía pajareras. Llevaba caramelos de mantequilla en el bolsillo. Llamaba a todos los niños, campeón o chico. ¿Cómo podía ese hombre? Pero nunca dijo nada, murmuró, con la voz quebrada. Nunca me dijo. Porque no podía. Y ahora no importa. Subiste su rostro a internet y lo llamaste lecciones de paternidad. La gente está etiquetando agencias, reporteros, foros federales. ¿Tienes alguna idea del nivel de exposición que acabas de causar? Convertiste la protección de testigos en un reality show. Su cerebro se revolvió, buscando un punto de apoyo. Quizás es solo una confusión. Un tipo que se le parece. No, no lo es. Etiquetaste tu ubicación. Hay reconocimiento facial y lo encuadraste perfectamente. Construiste toda la narrativa en torno a su presencia. La narraste. Le diste contexto. Ese es el tipo de cosas que los abogados federales usan para probar la intención. Se puso de pie, moviéndose como si estuviera sonámbula hacia la ventana. El patio trasero se veía exactamente como en el vídeo. El mismo banco, la misma pajarera, la misma luz del sol. Vale, susurró. Vale, lo borraré. No eres lo suficientemente rápida, dijo su abogado con frialdad. Ya ha sido descargado, resubido, diseccionado. Hay un desglose fotograma por fotograma en Reddit con una comparación de su boceto judicial de 2007. Llegas demasiado tarde para detenerlo, pero quizás puedas cooperar lo suficiente ahora para evitar cargos de obstrucción. Yo no sabía, comenzó, pero él la interrumpió. No les importará. El daño está hecho. Los federales van a preguntar por qué una mujer con un título en medios digitales, casada con un hombre en ti, doxeó accidentalmente a un testigo federal. Asumirán que lo sabías, o peor, pensarán que alguien te pagó para hacerlo. Se aferró al borde de la mesa. El padre de su ex no era un invitado. Era un fantasma arrastrado a la luz del día. Y su esposo, el hombre al que se burló, ignoró, desestimó, había desaparecido justo antes de que estallara la tormenta. Susurró, ¿dónde está él? Pero su abogado no respondió. La línea se cortó. El botón de borrar no le dio nada. Ninguna sensación de alivio, ningún daño deshecho, solo un parpadeante «¿estás seguro?» y un breve silencio antes de que la plataforma se tragara el archivo. Se quedó sentada en su escritorio, congelada, todavía en bata, el pelo encrespado por el estrés,
como si borrar el vídeo pudiera revertir el tiempo, como tirar de una alarma de incendios después de que el edificio ya se ha derrumbado. Pero en cuestión de minutos, el daño resonó. Una resubida apareció en Twitter desde una cuenta llamada @fracasos de paternidad. Ya tenía 18,000 vistas. La leyenda decía, borrado por la creadora original. Me pregunto por qué, protección de testigos. Actualizó la página. 21,000, 25,000. Intentó denunciarlo. No pasó nada. Otra copia apareció en YouTube, luego en Reddit. Luego en TikTok, donde alguien hizo un lip sync de su monólogo sobre imágenes de un documental de gángsteres. No lloró. Todavía no. Simplemente se quedó quieta y hizo clic. Un vídeo tras otro, cada uno más diseccionado que el anterior. Un canal hizo una comparación lado a lado, su vídeo de la pajarera en el patio trasero contra compuestos de bocetos judiciales de una audiencia de gran jurado de 2007. El parecido era asombroso. Una cuenta incluso había superpuesto la voz del anciano de una deposición pública sobre sus imágenes. Coincidencia perfecta. Llamó a su ex. Sin respuesta. Volvió a llamar, dejó un mensaje de voz. Oye, escucha. Sé que probablemente pienses que estoy siendo dramática de nuevo, pero de verdad necesito que me devuelvas la llamada. Es sobre tu padre. Alguien dijo algo increíble y solo llámame, ¿vale? Nada. Volvió a llamar a su número a la hora siguiente. Aún nada. Luego marcó directamente a Richard, el hombre del vídeo. Desconectado. No buzón de voz, no ocupado, solo aire muerto, como si el número nunca hubiera existido. Verificó sus contactos, lo intentó de nuevo. Desaparecido. Le temblaban las manos. Le envió un mensaje a su esposo, el hombre del que no había sabido nada en días. El que ella imaginaba que se escondía en la habitación de invitados de algún amigo, esperando una disculpa que nunca llegaría. Aún nada. Ni entregado, ni leído, solo una única y burlona marca de verificación gris. Estática en una pantalla fría. Abrió su rastreador de ubicación. Permiso revocado. El pánico se apoderó de ella. Pánico real. No del tipo performativo que usaba para el contenido. Del tipo que hacía que el sudor le corriera por la espalda y que el corazón le latiera como si intentara atravesar sus costillas. Su hijo entró en la habitación con una bolsa de jugo y dijo, «Mamá, el abuelo Richard ya se fue a casa». Lo miró fijamente. Luego se volvió hacia la computadora portátil y comenzó a borrarlo todo. Cada foto que incluía a Richard, cada blog, cada clip detrás de cámaras. Pero por cada uno que borraba, encontraba 3 resubidas flotando en otro lugar, compartidas por usuarios de los que nunca había oído hablar. Algunos con nombres como @testigo_revin, otros solo nubes anónimas de exposición. Abrió su bandeja de entrada. 10 mensajes nuevos. Los 3 primeros eran de plataformas citando posibles violaciones de los términos de servicio bajo investigación federal. El resto eran comentarios marcados por su propia comunidad. Algunos estaban confundidos, otros hostiles. Unos pocos simplemente decían, no tenías ni idea, ¿verdad? Estaba a punto de coger el teléfono cuando llegó otro mensaje, esta vez de su abogado. Ya vienen. Ese era todo el mensaje, seguido de un segundo, serás interrogada. Coopera. Todo depende de eso. Parpadeó. ¿Qué significa, todo? Leyó el mensaje de nuevo. De nuevo. El silencio en la casa cambió. No era tranquilo, no era reconfortante. Era el tipo de silencio que sigue a una respuesta incorrecta dada demasiado fuerte. Intentó enviarle un mensaje a su esposo de nuevo. Lo sabías, ¿verdad? Sin respuesta. Luego hizo algo que no había hecho desde que se casaron. Llamó a su madre. El teléfono sonó 2 veces, luego hizo clic. Hola, dijo, desesperada, con la respiración entrecortada. Hubo una pausa. Luego, la voz al otro lado respondió, él está a salvo. Eso es todo lo que necesitas saber. No era fría. No era amable. Era final. ¿Tartamudeó?
Pero es nuestro hijo. Yo no. Filmaste a un testigo federal con tu hijo y lo subiste para sacar provecho. Te burlaste de su padre. Convertiste en un arma el silencio que él te dio. Clic, la línea se cortó. Se quedó mirando el teléfono, su reflejo temblando en la pantalla negra. Estaba sola. No en sentido figurado, no emocionalmente sola. No tenía idea de dónde estaba su esposo, ni idea de a dónde se había ido el anciano, y ninguna idea de cuán profundo era el agujero en el que acababa de meterse. Porque esto ya no se trataba de vistas. No se trataba de orgullo o influencia o de reclamar su voz. Se trataba de exposición, del tipo que no se vuelve viral, sino clasificada. Internet había pasado de la indignación a la autopsia. Cada segundo de su vídeo borrado ahora vivía en una repetición forense. La gente ya no lo estaba viendo. Lo estaban estudiando, fotograma a fotograma, marca de tiempo a marca de tiempo. Una cuenta lo llamó una clase magistral de exposición accidental. Otra, menos indulgente, tituló su resubida El crimen más estúpido de Internet. Comenzó con el ángulo de la cámara. Alguien notó la inclinación, sutil, precisa. Al principio, a nadie le importó. Luego, un youtuber de forense digital congeló la toma inicial y señaló la composición. El trípode no estaba torcido. El horizonte estaba nivelado. La inclinación no era un accidente. Era un reencuadre. Un pivote deliberado de solo unos centímetros que colocaba al anciano justo en el centro del encuadre mientras la empujaba a ella ligeramente fuera de equilibrio. Miren las sombras, dijo el narrador. Alguien ajustó esto a mitad de la toma. Probablemente no fue ella. Está sosteniendo al niño. Eso significa que otra persona estaba detrás de la cámara. Quizás el esposo. Y fue entonces cuando la pregunta echó raíces. ¿Lo sabía él? ¿Le tendió una trampa? ¿Quería que esto saliera a la luz? En cuestión de horas, apareció un hilo en Reddit. Teoría, el esposo diseñó la caída. Los comentarios se dividieron en dos bandos, equipo traicionado y equipo arquitecto. El primero pensaba que yo me había quebrado bajo la humillación. El segundo me llamó un genio de la venganza silenciosa. Un comentarista escribió, ha estado desaparecido 3 días, teléfono apagado, cuenta bancaria sellada, y esto, casualmente, se filtra. Por favor. El tipo jugó con ella. Otro publicó, miren la inclinación. Es la venganza de un cinematógrafo. Sabía exactamente quién era ese hombre. Ella intentó combatirlo. Inició sesión en todas las plataformas a las que aún tenía acceso, publicando negaciones frenéticas entre disculpas a medio escribir. Mi esposo no editó esto. Él ni siquiera toca mi contenido, escribió. No está involucrado en nada de este desastre, pero Internet no le creyó. Alguien subió los metadatos sin procesar del archivo original. Las marcas de tiempo mostraban ediciones menores hechas días antes de la publicación. Pequeñas correcciones de color, ajustes de contraste, registros de metadatos que listaban un nombre de dispositivo desconocido, H-S-Studio-Backup-1. No su laptop, la mía. La especulación hizo metástasis de la noche a la mañana. Los comentaristas sacaron capturas de pantalla de viejos blogs familiares donde yo bromeaba diciendo que la iluminación siempre estaba mal o que los ángulos dicen la verdad. Lo llamaron premonición. Otros comenzaron a diseccionar nuestro matrimonio como un caso de estudio en curso. Los podcasts debatían si mi silencio era dolor, culpa o precisión. La cuenta más silenciosa, la que realmente la sacudió, era de alguien que afirmaba ser un excontratista de la División de Protección de Testigos. El comentario era simple, él no lo delató. Lo encuadró para revelar quién rompió el protocolo. Luego vino el vídeo. Apareció en un oscuro foro de archivos legales. Granulado, audio ahogado, un boceto judicial en movimiento. El título, Sesión cerrada, 2007, prueba C14, deposición parcial. Allí estaba él, el mismo hombre, más joven, más delgado, el mismo parpadeo nervioso, su voz idéntica a la que se reía en su patio trasero. Estaba testificando bajo juramento, recitando detalles de transferencias bancarias y corporaciones fantasma, y un nombre que luego fue tachado en la transcripción.
La voz del moderador resonó, distorsionada, identidad sellada según los estatutos de protección federal. El vídeo se desvaneció, reemplazado por una simple nota: este contenido nunca estuvo destinado al acceso público. No importaba. El daño ya era irreversible. Reprodujo ese vídeo 10 veces, la respiración entrecortada cada vez que su perfil aparecía. La misma mandíbula, la misma cicatriz cerca de la sien. Incluso la forma en que se ajustaba el cuello a mitad de la frase, era idéntica a como lo había hecho en su vídeo justo antes de sonreírle a su hijo. Susurró para sí misma, me dijo que solo estaba jubilado, pero ahora la jubilación parecía una reinvención. A dondequiera que miraba, la pregunta la devolvía desde las secciones de comentarios, los titulares, incluso los mensajes directos de gente que no conocía. ¿Quién está realmente detrás de la cámara? El silencio que una vez había sido la debilidad de su esposo ahora parecía una orquestación. Empezó a oír vibraciones fantasma, revisando su teléfono cada pocos segundos, incluso cuando estaba en silencio. Cada zumbido se sentía como una citación. Cada clic, una grabación. Una noche desconectó el wifi y aún así juró que oía el eco de las notificaciones por toda la casa. Intentó dormir, pero su mente reproducía lo último que le había dicho antes de desaparecer: interesante elección de invitados. En ese momento, sonó pasivo. Ahora, se sentía quirúrgico. Porque tal vez yo no me había ido furioso en absoluto. Tal vez simplemente me había hecho a un lado para dejar que la verdad entrara por sí misma. Y ahora, por primera vez en su vida, tenía miedo del silencio. No porque significara que no estaba pasando nada, sino porque significaba que estaba pasando todo. Se dijo a sí misma que era solo una conversación, un reinicio, un cara a cara para despejar la niebla y recordarles quién era ella realmente. Se vistió con cuidado esa mañana, algo modesto, neutro, sin maquillaje, sin sacar el teléfono, sin cámara de blogging, solo ella, su hijo y la esperanza de que alguien finalmente viera su versión antes de que la historia se solidificara en piedra. El viaje a la casa de sus suegros se sintió más largo de lo habitual, aunque lo había hecho cientos de veces. Su hogar siempre tenía esa quietud suburbana excesivamente silenciosa. Un lugar que olía a limpiador de limón y a libros de bolsillo viejos. Un lugar donde nadie levantaba la voz. Su hijo jugaba con una pelota antiestrés en el asiento trasero. Lo observaba por el espejo. No preguntó a dónde iban. Solo apretaba la pelota como si se estuviera preparando para algo que no podía nombrar. Cuando entraron en la calle sin salida, vio cómo se movían las persianas. Alguien ya la había visto. No llamó de inmediato, simplemente se quedó en el porche con su hijo e inhaló como si intentara recordar a qué olía la paz. Luego tocó el timbre. Pasos, una pausa. La puerta se entreabrió solo una pulgada. Solo un ojo visible a través de la estrecha rendija de luz. Era su madre. Su voz era baja, firme. Él está a salvo, dijo. Eso fue todo. Sin saludo, sin preguntas. Lo sé, respondió ella. Yo. Supuse que podría estar aquí. El ojo parpadeó una vez. La puerta no se movió. Solo quiero hablar. Quizás con él, quizás contigo. Mira, sé que las cosas se salieron de control, pero yo no sabía. No preguntaste para saber. Eso la detuvo. Cometí un error, dijo. Entré en pánico. No estoy orgullosa del vídeo. Lo quité. He intentado. Intentaste después de monetizarlo. Después de que tus reels se hicieran virales, después de dejar que la gente lo compartiera, después de convertir a tu hijo en una pieza de ajedrez. Su voz seguía calmada. Eso lo empeoró. No era mi intención. No te importó tener ninguna intención. Simplemente filmaste lo que se veía bien y ahora él se está escondiendo. Tu hijo está confundido y mi teléfono ha sonado todas las noches esta semana con agencias preguntando si hemos estado albergando fugitivos. Por tu culpa. Sigo siendo su madre, dijo, desesperada ahora. No puedes simplemente excluirme. Él me necesita. Fue entonces cuando la puerta se abrió media pulgada más, lo suficiente para ver el rostro completo de su suegra. Y lo que vio no fue odio, fue miedo.
Eres la mujer que lo convirtió en daño colateral en una brecha de seguridad federal, dijo en voz baja. Su voz se quebró solo una vez, no por emoción, sino por finalidad. Y luego la puerta se cerró, suavemente, deliberadamente. Sin portazos, sin gritos, solo el silencioso clic de un cerrojo deslizándose en su lugar. Se quedó allí un minuto entero, luego volvió a llamar, más débilmente. Nada. Probó la manija. Cerrado. Llamó de nuevo. Por favor. Su hijo la miró, con los ojos muy abiertos. Confundido, esperando que esto tuviera sentido, pero ya nada tenía sentido. Se sentó en los escalones del porche, temblando, el corazón vacío, no por culpa. Aún no había llegado a la culpa. Todavía estaba en la incredulidad. Qué rápido se había evaporado todo. El hogar, el matrimonio, los aplausos, incluso la idea del perdón. Le envió un mensaje a su esposo de nuevo. No me dejan entrar. Por favor, solo háblame. Por favor. Sin respuesta. Sin el entregado. Ni siquiera sabía si él podía ver sus mensajes ya, o si el silencio ahora tenía dientes legales detrás. La puerta no se volvió a abrir. Ninguna cortina se movió, ningún rostro se asomó. No era peligrosa. No era maliciosa. Simplemente no lo había pensado bien. Y eso, en el mundo que ella había construido, era suficiente para volverla radiactiva, incluso para las personas que una vez la llamaron familia. El sobre no estaba sellado con nada dramático. Ni tinta roja, ni sello del gobierno, solo su nombre, impreso limpiamente como cualquier otra carta. Llegó metido entre una factura de servicios y un volante de pizza local. Tan inofensivo que casi lo tira a un lado. Pero el remitente hizo que su mano se detuviera. Un bufete de abogados, uno que no reconocía, uno que no estaba en sus contactos. Lo abrió en la encimera de la cocina. No volvió a respirar durante minutos. Dentro había una sola carpeta de Manila. Sin nota, sin nada escrito a mano, solo papel frío mecanografiado, engrapado en perfecto orden, con espaciado de márgenes legales hasta el milímetro. Petición de custodia presentada bajo moción de emergencia. Lo escaneó en pedazos, el cerebro luchando por dar sentido al lenguaje. Demandante, nombre omitido aquí, su esposo. Demandada, ella misma. Menor de edad, su hijo. Causa, puesta en peligro de la seguridad nacional, riesgo psicológico, incumplimiento de acuerdos federales previos. Parpadeó, releyó, todavía no podía comprender. Había anexos, un fotograma del vídeo original, el del anciano riendo junto a su hijo. Una segunda foto, un hilo de Reddit mostrando el alcance de sus vídeos monetizados. Una tercera, su propio comentario debajo de la publicación, el que decía, la verdadera paternidad se muestra en cámara bíceps flexionados sin guión bajo excusas. Luego venía la declaración jurada, firmada, sellada, presentada por omitido. Cargo, Departamento de Justicia. Asunto, mal uso de plataforma digital resultando en la exposición de un testigo protegido, puesta en peligro de un menor, incumplimiento de restricciones conocidas, obstrucción por difusión. Le temblaban las manos mientras pasaba a la página siguiente. Había una cláusula resaltada de un viejo acuerdo que apenas recordaba haber firmado, algo de principios de su matrimonio cuando su esposo estaba incorporándose a un trabajo de subcontratista federal. Lo había leído por encima. Él le había pedido que firmara un acuerdo de confidencialidad general porque su trabajo implicaba acceso a datos confidenciales. Lo había firmado mientras se servía vino y navegaba por Pinterest. Ahora esa cláusula, 6.3b, estaba en negrita, la violación de los términos de confidencialidad por divulgación conyugal, directa o indirecta, se considerará una brecha federal sujeta a revisión por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. La ironía era casi quirúrgica. No había gritado, no había engañado, no se había escapado a Las Vegas con un instructor de yoga. Filmó un vídeo. Publicó una broma. Dejó que Internet la aclamara. Y ahora esto. Sin custodia, sin tiempo compartido, ni siquiera visitas supervisadas sin autorización federal. Su abogado le envió un mensaje una hora después. Una línea, no luches. Perderás. Ella respondió,
Él no seguiría adelante con esto, ¿verdad? Sin respuesta, porque la carta era él siguiendo adelante. Era más final que cualquier portazo, más letal que cualquier pelea. No había levantado la voz. No había montado una escena. Simplemente le entregó la cuerda y la dejó atar el nudo. Sus manos finalmente dejaron de temblar cuando vio el último anexo. Una lista de URLs, docenas de enlaces de vídeos, canales de comentarios, clips de reacción, podcast, memes, comparaciones lado a lado. Toda la prueba de que el mundo no solo vio el vídeo, lo procesó, lo indexó, lo convirtió en oxígeno legal, y cada vista contaba en su contra. Cada risa era ahora evidencia. Cada me gusta era un apunte en el lado equivocado del libro de contabilidad de la custodia. Volvió a meter los papeles en el sobre con la precisión de alguien doblando una bandera en un funeral. Su hijo estaba en la escuela. Su esposo, fuera de la red. Internet seguía ruidoso. Pero el silencio dentro de su casa ahora se sentía como una sentencia. No más narrativas. No más reclamar su voz, porque ahora su voz había sido presentada en el tribunal, citada, sellada, usada en su contra, y no le quedaba nada que decir. No llamaron a su puerta. No lo necesitaron. Para cuando la carta oficial se abrió paso por la encimera de su cocina, el mundo ya había decidido lo que ella era. El correo electrónico llegó primero, no de un amigo ni de su abogado, ni siquiera del lado de su esposo, sino de un suscriptor, uno anónimo. Asunto: están hablando de ti en el Congreso. El cuerpo era una sola frase. Hoy saliste en el pleno. Adjunto había un clip borroso de C-SPAN. Lo abrió. Una audiencia del Congreso sobre privacidad digital. Un joven asistente, lo suficientemente joven como para llevar el nerviosismo como colonia, sostenía una captura de pantalla. Su captura de pantalla, la del vídeo del patio trasero, pausada en el momento en que su hijo se ríe y Richard busca la limonada. Una investigación en curso está examinando cómo una creadora de contenido viral, a sabiendas o sin saberlo, comprometió a un testigo federal sellado a través de publicaciones monetizadas que involucraban a un menor, dijo el asistente, desviando la mirada hacia sus notas preparadas. Estamos explorando la responsabilidad legal para aquellos que usan plataformas para beneficio personal sin examinar el daño colateral. Daño colateral. Eso es lo que era ahora. No una madre, no una creadora, ni siquiera una persona. Era un precedente. El clip saltó a un invitado del panel, algún experto de una universidad con 3 apellidos y una suficiencia que se podía oír a través del micrófono. Esto es lo que sucede, dijo, cuando el narcisismo digital supera la alfabetización legal. No solo delató una identidad protegida. Puso en peligro un linaje. La línea de sangre de un hombre que dejó todo atrás para testificar, transmitida por clics. El siguiente correo electrónico llegó minutos después. Asunto: terminación de la asociación de marca. No era furioso. Era breve, educado, estéril. Debido a los recientes acontecimientos y la cobertura mediática, estamos terminando todos los acuerdos activos y pendientes. Con efecto inmediato. Por favor, retire nuestro logotipo y enlaces patrocinados de todas sus plataformas para el final del día. No se procesarán más pagos. Actualizó su navegador. Cayeron 2 más. Luego 3, luego 5. Todos se habían ido. De la noche a la mañana, todos sus ingresos patrocinados se desvanecieron. Marcas de maquillaje, suplementos nutricionales. Una empresa de zapatos de boutique de la que ni siquiera había publicado el unboxing todavía. Desaparecidos. Cuando abrió su aplicación bancaria para verificar la cuenta del negocio, estaba bloqueada. Actividad inusual bajo revisión federal. Contacte con soporte. No lo hizo. No podía, porque los titulares ya habían hecho el daño. Ni siquiera eran sensacionalistas. No lo necesitaban. Eran clínicos. Influencer vinculada a brecha federal enfrenta batalla por la custodia. Mamá de vídeo viral desata debate sobre privacidad. Ego digital versus consecuencias del mundo real. Apagó su teléfono y miró la pantalla en blanco como si pudiera absorber el ruido. Bajó las persianas de la sala, apagó su wifi, desconectó el Alexa, no abrió aplicaciones.
Cada vibración se sentía como un pulso de pavor. Cada notificación sonaba a juicio. Dejó de abrir su correo electrónico. Dejó de abrir la puerta. Dejó de filmar. Y aún así, no se detuvo. Un podcast del que nunca había oído hablar presentaba su nombre en el título, La madre que filmó demasiado. Escuchó en la oscuridad. El volumen bajó mientras el presentador diseccionaba su colapso como una lección moral. Algunas personas usan Internet para sanar, otras para construir. Pero luego tienes a gente como esta, que usa su plataforma como un arma, maquilla la realidad y piensa que el mundo no le devolverá la mirada. No solo grabó a un hombre. Grabó una historia que se suponía que debía permanecer enterrada, y arrastró a su hijo a ella por las vistas. Luego el invitado lo dijo, la frase que cortó más profundo que cualquier cosa que los tribunales hubieran presentado. Ella no rompió las reglas para proteger a su hijo. Las rompió para castigar a su esposo. Resonó. Susurró, eso no es lo que pasó, pero nadie la escuchaba. El mundo había seguido adelante. Solo ella seguía aquí, presionada contra el cristal de su propia vida, viéndola pudrirse en tiempo real. Pensó en huir, en desaparecer, pero no había ningún lugar a donde ir donde el vídeo no hubiera llegado ya. Su rostro estaba en caché, su voz remezclada, la risa de su hijo, un clip que alguien usó en un TikTok sobre el costo de la fama en línea. Y la peor parte, no le quedaba nada que publicar, nada que demostrar, nada que nadie quisiera oír, solo silencio y el sonido de una puerta cerrándose de golpe, no una vez, sino una y otra vez, en cada dirección a la que se giraba. El vídeo del tribunal no debía ser público. Se filtró de la misma manera que todas las cosas lo hacen ahora, un fotograma a la vez, pixelado al principio, luego mejorado y subtitulado por extraños que sabían cómo extraer claridad del caos. Era una pantalla dividida. Una mitad mostraba al juez, la otra fija en el hombre de pie en la mesa de los testigos. Su esposo. Sin traje, sin ira, solo esa calma inquietante que lo había seguido al salir por la puerta semanas atrás y nunca había mirado atrás. El vídeo comenzaba a mitad de la frase, ya en movimiento. Yo no delaté a nadie, decía, su voz firme como si recitara un informe meteorológico. Ella lo transmitió al mundo. Yo solo dejé que el mundo lo reconociera. La cámara se movió ligeramente, captando el crujido de los papeles, el movimiento de los abogados, el destello de una insignia del Departamento de Justicia en el borde del encuadre. Luego la voz del juez, ronca, indescifrable. En el asunto de la custodia del menor, el tribunal considera que las acciones de la demandada han resultado en la exposición irreparable de un activo federal, poniendo en peligro a dicho menor y violando acuerdos de protección preexistentes. Su nombre fue leído en voz alta, monótonamente, como algo que se tacha de una lista. La custodia se otorga al padre. Las visitas se suspenden en espera de una revisión federal completa. Esto no es un castigo. Es una precaución necesaria. Esa frase, no es un castigo, cayó más pesada que cualquier veredicto que hubiera imaginado, porque significaba que ni siquiera quedaba suficiente indignación para llamarlo venganza. Ahora era un procedimiento, rutinario, desinfectado. Luego la cámara se giró hacia ella. No había esperado esa parte. Pensó que el vídeo se cortaría, se desvanecería, dejándola como un fantasma detrás de la narrativa de otra persona. Pero no, allí estaba, capturada en medio de un parpadeo, los labios ligeramente entreabiertos. Parecía alguien despertando en medio de un incendio. No por el calor, sino por el silencio que vino antes del humo. Nadie la tocó. Nadie gritó. Nadie le ofreció un pañuelo o una disculpa susurrada. El oficial del tribunal ni siquiera la miró al abrir la puerta lateral. Fue entonces cuando él entró. El anciano del vídeo del patio trasero, el que había bebido limonada, el que se había reído con su hijo, el que asentía como un abuelo sabio en un drama familiar de bajo presupuesto. Entró en silencio. Sin esposas, sin guardias, solo papeles en una mano y algo más en la otra. La mano de su hijo. El niño caminaba a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Como si fuera martes, como si todo no hubiera explotado semanas atrás, como si no hubiera sido la razón de una tormenta digital o un juicio de custodia o una investigación que ahora tenía su nombre grabado en informes legales para siempre. Pasaron a su lado sin detenerse.
El niño miró al anciano y le susurró algo inaudible. El anciano asintió una vez, luego colocó suavemente su mano en el hombro del niño. Ella no lloró. No gritó. Simplemente se quedó allí, el tribunal zumbando a su alrededor, cada frase desvaneciéndose como audio ahogado bajo el agua. Todo lo que podía oír, todo lo que podía sentir era ese gesto, una mano, un hombro, un adiós que nadie dijo. La cámara cortó de nuevo. Fotograma final, su esposo bajando las escaleras del juzgado. Sin cámaras persiguiéndolo. Sin reporteros a la vista. Solo un fotograma fijo capturado por un peatón. Borroso, granulado, real. Con una leyenda de alguien que no los conocía, pero que sabía lo suficiente. El hombre que no dijo nada y lo vio todo. Y con eso, el último vídeo terminó. Actualizó la página una vez, 2 veces. Los comentarios ya estaban inundando. Esto no fue venganza. Fue contención. Ella pensaba que estaba publicando contenido. Él construyó un caso. Ese hombre jugó al ajedrez en un mundo lleno de TikTok. Pero el que se quedó grabado en su mente toda la noche, solo 4 palabras, ella filmó su propio final.